Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Educación Inicial, el cual tiene como propósito socializarles la importancia de los proyectos de aula o de investigación. Para ello, voy a retomar las siguientes palabras de Mari Carmen Díaz, que en el 2019 dijo: los proyectos de aula invitan a las niñas, a los niños, a las familias, las maestras y los maestros a indagar, preguntar, aprender y disfrutar partiendo de los intereses y conocimientos previos que se tienen sobre las experiencias cotidianas y del aula, y compartirlas con los demás como un pretexto para que las curiosidades individuales se conviertan en creativas peripecias de investigación colectiva. Pues, por lo tanto, será una invitación para que ustedes, maestros y maestras, puedan incluir en este modelo las guías de aprendizaje y, pues, obviamente, cuando vuelvan al aula. Así que les presento en el ciclo 1, en la STS Educación Inicial, proyectos de aula o de investigación. Muy bien. El propósito de este encuentro, de este podcast, es proponer una ruta general de desarrollo de los proyectos de aula de investigación. En este caso, vamos a solamente a recorrer en este podcast los momentos cumbre o importantes de lo que tiene que ver con los proyectos de aula, desde el cual cada maestro y maestra puede inspirarse y materializar la suya y así logre diversificar su propuesta pedagógica de acuerdo con las particularidades del grupo de niños, niñas y familias que acompañan, teniendo en cuenta las dinámicas de la institución educativa. Como en este momento, en este momento de la educación estamos haciendo guías de aprendizaje, entonces la idea es que podamos involucrar estas dinámicas de los proyectos de aula también desde las guías de aprendizaje. Y por qué no irnos pensando también en una reestructura de nuestra práctica de aula con este modelo de proyecto cuando volvamos a la alternancia. Reconocer y valorar las vivencias cotidianas de las niñas y niños como oportunidades para explorar y dar un lugar a la curiosidad, como promotores de preguntas e intereses que le permitan la definición de proyectos conjuntos entre el entorno hogar como el entorno educativo para promover el desarrollo de aprendizaje. Es muy claro y estas palabras son claves para poder comprender y darle una oportunidad al diseño de proyectos de aula. Es partir desde la exploración propia de las vivencias cotidianas de los niños y de las niñas, ¿ya? Esto genera una curiosidad y se vuelve significativo en el momento de estar en el tan anhelado estado de aprendizaje. Muy bien, pero ¿qué es y qué potencian los proyectos de aula o de investigación? Bueno, pues potencian la participación de las familias, como se los venía diciendo, junto con los niños y las niñas y los maestros y maestras, que todos en un mismo sentir van indagando, preguntando, aprendiendo, dándole paso a esas experiencias cotidianas del aula y compartiéndolas con los demás. Existe y se crea una relación entre el hogar y el entorno educativo. Y es algo a lo que desde la primera infancia hasta el grado 11 debe ojalá existir, porque recuerden que los actores involucrados en el proceso de aprendizaje son estudiantes, padres de familia, el Estado, profesores, y todos estos debemos procurar que se involucren en los espacios de aprendizaje. Bien, los proyectos de aula son una muy buena posibilidad para que esto suceda.
La organización de la práctica pedagógica basada en la promoción de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños. Importante, se le da voz al estudiante y esto es muy valioso para que, como les dije anteriormente, sea significativo. El reconocimiento de las niñas y los niños, sus preguntas, intereses, hipótesis, como centro de acción pedagógica. Vuelve y juega. El estudiante siendo protagonista de todo el escenario de aprendizaje y enseñanza. Entonces, esto va a dar un interés, un valor adicional para que el estudiante se motive y pueda participar activamente en las propuestas pedagógicas. Entonces, podríamos concluir de esta diapositiva que los proyectos de aula o de investigación pues son una estrategia pedagógica versátil e integral porque parten de las preguntas, de los intereses, de las hipótesis de los niños, de las niñas y se estructuran a través de, ojo con esto, de la indagación y la construcción de conocimiento, que posibilitan una articulación entre los entornos hogar y educación, ¿cierto? Para que los niños y las niñas jueguen, canten, narren historias, bailen, exploren, crean, expresen sus ideas y emociones. Esto va muy de la mano con el tema de las actividades rectoras, ¿cierto? Experimenten con diversos materiales y movimientos, den rienda suelta a la imaginación, aprenda y se sientan queridos y queridas y que se desarrolle todo su potencial. Bueno, de las manos obviamente, como como he venido promocionando, de las familias, de los maestros y de las maestras que proyectan unas experiencias para que los niños vivan aventuras, que los lleven a descubrir y a recorrer un territorio, un mundo, al tiempo que disfruten pues ese maravilloso momento que es la primera infancia. Bueno, les dije que vamos a hacer vamos a ir llevando este podcast y esta presentación por los momentos más importantes de los proyectos de aula de investigación. Vamos a empezar por el primer paso, que es indagar. Construyamos nuestro propio mapa. Bueno, ¿cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde el indagar? Bueno, este primer punto se puede decir que es escuchar, observar, recoger las inquietudes, preguntas o intereses de las niñas, los niños y de las familias, a la comunidad y el entorno donde viven. Entonces es hacer toda una búsqueda de lo que hay en el entorno, lo que hay en el contexto. Pues para ello se necesita comprender sus procesos de desarrollo y aprendizaje, sus saberes y experiencias previas. Eso es justamente indagar, escuchar, observar y recoger esas inquietudes. Les quiero compartir lo que dice el MEN en el 2017, que es indagar. Se describe este momento como la organización de la práctica pedagógica que inicia con el indagar, que invita a tomar un tiempo para observar, escuchar, comprender aquello que los niños y las niñas, mediante sus formas de comunicar, de relacionarse con otros y de actuar, revelan quiénes son, lo que les pasa, lo que piensan y comprenden, lo que les gusta hacer y no. Indagar es interpretar aquello que hay tras las palabras, gestos, dibujos, juegos, movimientos, cantos, exploraciones, entre otros. Muy bien, ¿cuáles son esas ideas claves para un proyecto de aula desde el indagar? Observar y escuchar sensiblemente. Mantener un diálogo permanente. E identificar las preguntas de los niños y de las niñas. Para este proceso de indagación, de interés, es muy importante que las maestras y los maestros observen y escuchen sensiblemente lo que los niños y las niñas expresan a través de múltiples lenguajes.
además de mantener un diálogo permanente con las familias para conocer las experiencias que se viven en torno pues del hogar. Las preguntas de los niños y las niñas tienen, no se pueden imaginar, un gran potencial que evidencian que son sensibles, sensitivos, críticos, curiosos frente al mundo. Y que son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos, emociones. Ellos, recuerden que son seres desde la parte de las orientaciones pedagógicas y de la parte curricular, se entiende que el niño es un ser pensante, un ser político, así que puede expresar, imaginar y puede representar su realidad a través del lenguaje. Por eso es importante este primer punto, el indagar. Bien, ahora los invito a que piensen estas preguntas para que puedan ir organizando este primer punto de indagar, este primer paso. Estas preguntas son, ¿quiénes son las niñas, los niños de mi grupo? ¿Qué les gusta? ¿De qué hablan? ¿A qué juegan? ¿Qué dibujan? ¿Cuáles son las preguntas de los niños y de las niñas? ¿Qué saben y qué quieren saber los niños y las niñas? ¿Y cómo se identifican los intereses de los niños y de las niñas? Entonces, ese es el primer paso para encontrar el gran tesoro. El primer paso llamado indagar. Muy bien, pasamos al segundo, proyectar. Proyectemos juntos. Esa es la invitación. ¿Qué es proyectar? ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o de investigación desde proyectar? Bueno, proyectar es crear y construir invitaciones que promuevan a la acción propia de los niños y las niñas y potencien su desarrollo. En otras palabras, diseñar ambientes, disponer objetos, promover la construcción de proyectos desde las preguntas propias de los niños y las niñas, sus capacidades y aquello que puedan aprender, eso es proyectar. Bueno, en relación a proyectar, es importante centrar esta reflexión que estamos haciendo, este podcast, en la posibilidad de organizar justamente la práctica pedagógica desde la articulación del quehacer cotidiano, con las intencionalidades pedagógicas en pro de potenciar el desarrollo y el aprendizaje de los niños y de las niñas. Por ello, pues debe ser un proceso flexible, abierto, que permita tomar decisiones en la marcha. Ajustar lo planeado, acorde a las intenciones que se generan y dar el paso al descubrimiento de otras experiencias, donde los niños y las niñas, como ya se había dicho, sean los protagonistas. Esto lo ha dicho el MEN en el 2017 en las bases curriculares. Y sí, justamente proyectar es eso, crear y construir esas invitaciones que promuevan a la acción, ¿cierto? Organizar, proyectar es organizar. Después de haber escuchado y haber hecho un bosquejo, haber hecho asambleas, haber hecho toda esta parte de la indagación, bueno, es el momento de que como maestra y como maestro se empiece a construir, a proyectar y obviamente dándole voz también a nuestros estudiantes y también a nuestros padres de familia. Bueno, ¿cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula de investigación desde el proyectar? Muy bien, pues definir las intencionalidades pedagógicas para el proyecto, ¿cierto? Estructurar las experiencias desde las actividades rectoras, que es literatura, expresiones artísticas, el juego y las exploraciones del medio. Organizar el tiempo, importante, es justamente organizar toda la parte del plan de aula, del proyecto, pues como tal. Darle un moldeamiento físico a esa propuesta.
que se ha construido con los estudiantes y padres de familia. Claro, revisar los recursos con los que se cuenta, ¿cierto? Se debe tener claro cuáles son esas, con qué contamos para poder hacer posible ese proyecto. Ser muy explícitos en las estrategias para promover la participación, ¿cierto? Ser muy estratégicos y ahí es una invitación para que se haga también, si se puede y se cuenta, con una comunidad de aprendizaje para dialogar acerca de esas estrategias, si sí o no son pertinentes y también si son convenientes para como la puedan ver los colegas, para poder acceder a ese objetivo que se tenga para el proyecto de aula. Organizar preguntas para que los niños y las niñas que inviten pues a la acción, a la formulación de hipótesis y conjeturas. Recuerden que el punto clave de un proyecto de aula es agilizar, es movilizar esos saberes, es movilizar esos aprendizajes para que empiece a generar una curiosidad, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde el proyectar? Entonces, como ven en la pantalla, ya tenemos un primer punto que es indagar, ¿cierto? Un primer paso en nuestro mapa. Ahora vamos por el segundo. Unas preguntas que ustedes como maestras y maestros se podrían hacer. ¿Qué se va a potenciar del desarrollo y aprendizaje de los niños? ¿Qué experiencias responderían a esas preguntas e intereses? ¿Qué recursos se necesitan para que para el desarrollo de esta propuesta? ¿Y cómo se involucran las familias? Este es el momento, en el momento de proyectar, de anticipar, de preparar esas experiencias pedagógicas que se quieren con los niños y las niñas, que parte pues de una lectura de ustedes crítica y análisis, pues de análisis de la información que se obtuvo en el momento, como les decía, de indagación, de esos intereses, de esas ideas que expresan pues los niños y las niñas. Y se tienen en cuenta pues de los conocimientos previos, las posibilidades, los recursos con los que cuentan, ¿ya? Entonces, pensar también en esos accesos, si se tiene televisión, si se tiene radio, si se tiene internet, bueno, y obviamente hacer la invitación a escuchar las dinámicas familiares, pues que eso puede favorecer el proceso, entre otros aspectos del contexto como tal. Es el momento para organizar y estructurar las experiencias, articulando la vida cotidiana y la promoción del desarrollo y aprendizaje. Muy bien, vamos con el tercer momento, vivir la experiencia. Entonces ya hemos pasado por indagar, proyectar, ¿cierto? Ahora vamos a vivir la experiencia, a jugar, a explorar, a divertirse y a aprender. Bien, ¿cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde vivir la experiencia? ¿Qué es vivir la experiencia? Es privilegiar las vivencias de los niños y de las niñas y de sus familias, respetando sus experiencias y procurando siempre llevarlas un poco más allá. Darles paso a la incertidumbre, a la emergencia de mil maneras de aprender con las que cuentan los niños y las niñas. Eso es vivir la experiencia. Entonces, vivir la experiencia es el momento donde se materializa lo proyectado, lo que ya se hizo en el anterior paso. Se recomienda que la vivencia sea el motor para que los niños y las niñas, mejor dicho, desplieguen todas sus capacidades, potencien su desarrollo, construyan conocimiento y descubran el mundo. ¿Quiénes acompañan a los niños y las niñas? Pues bueno,
Esos son los padres de familia, ustedes como maestros, y cuál es el rol, cuáles son las acciones que se deben tener en cuenta. Bueno, estas personas, padres de familias y maestros, deben estar atentos, motivar, garantizar la seguridad y la protección durante la experiencia, al tiempo que también, cómo no, la disfruten. Es a través de la presencia del adulto, de ustedes como adultos y nosotros como adultos, que los vínculos se establecen con los niños y las niñas, que se construyan confianza y se sientan acogidos y aprendan a cuidarse y a cuidarse con nosotros, que es una invitación que hace el Ministerio de Educación desde las bases curriculares. Vivir esa experiencia ya es poner en práctica lo que se ha proyectado en el anterior punto. Muy bien. ¿Cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula de investigación desde el vivir la experiencia? Bueno, vivir la experiencia es una relación bidireccional, o sea que lo que es para mí el otro, algo del otro es para mí, o sea, siempre entender que va de allá para acá y allá para acá. La experiencia se construye en medio de interacciones, ¿cierto? Y que la experiencia tiene un lugar en la niña o en el niño que está viviendo, ¿cierto? Respetar esa singularidad y esas formas de interacción. El saber pedagógico, referentes de desarrollo y aprendizaje, se hacen posible de la vivencia auténtica de las experiencias, tanto de los niños y de las niñas como de las maestras. Esta idea es puesta porque todo esto se basa en el documento Bases Curriculares para la Educación Inicial y de Preescolar, pues donde establece justamente que esto es saber pedagógico, donde ya se puede consolidar las actividades, donde ya se pueden, donde se pueden empezar a hacer realidad esa propuesta, es donde todos se conectan, pero se debe respetar las individualidades, se debe respetar los procesos para que el estudiante viva en plenitud esa experiencia, ¿cierto? Esas interacciones y se vuelva una interacción significativa. Es una experiencia justamente que deja una huella, una vivencia que sirve de motor para que los niños y las niñas desplieguen todas sus capacidades. Muy bien, entonces, ¿cómo se organiza el proyecto de aula de investigación desde el vivir la experiencia? Entonces tenemos por acá el indagar en nuestro mapa, que es el primer paso, luego el proyectar y tenemos por acá el vivir la experiencia. ¿Qué preguntas nos podemos hacer desde el vivir la experiencia? Bueno, ¿cómo identificar las experiencias vividas? ¿Cómo involucrar las experiencias que surgen durante el desarrollo del proyecto y cambian? Porque eso también es importante. También se pueden dar los cambios. Recuerden que los proyectos, una de las características y particularidades es que es flexible, así que pueden cambiar o amplían los caminos desde nuevas preguntas o hipótesis. ¿Cómo se han articulado las experiencias que viven en el lugar y en la institución? Ojo, siempre pensamos los proyectos de aula desde y para un cierto espacio, porque no vamos ampliando la visión, el panorama, y también podemos hacer unos proyectos de aula desde las guías de aprendizaje. Podemos tomar estos puntos como referencia para empezar a pensarnos en involucrar más activamente a nuestros padres de familia y, como no, a nuestros estudiantes. Finalmente, tenemos el paso de valora el proceso. Aquí se tiene en cuenta la memoria, la documentación y la valoración. Esto es un proceso permanente. Bien, ¿qué es valorar el proceso?
Se relaciona con la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido, identificar los aspectos que facilitaron la experiencia, los aprendizajes generados, así pues como establecer aquellos aspectos que son importantes de transformar o mejorar en próximas ocasiones. Es una realimentación. En el marco de la alternancia, cuando se vuelva, bueno, esto es una posibilidad de reconocer los ajustes, a realizar pues estas metodologías, a pensarse en otras formas de enseñar, ¿cierto? Hacer una, como les dije anteriormente, una adaptación, una retroalimentación, para que los espacios de educación inicial, y bueno, la invitación es que ojalá no fuera solamente educación inicial, sino toda básica primaria, sean lugares seguros para que todos los niños y las niñas, padres de familia y estudiantes, los niños, las niñas, padres de familia, maestros, se sientan seguros y sea significativo todos estos procesos. Es ante todo reflexionar de la práctica pedagógica, ¿cierto? Es intentar responder a las preguntas sobre las formas en que aprenden los niños y las niñas y sobre las mejores maneras de promover el desarrollo, pues esto es valorar el proceso. ¿Cuáles son las ideas claves para organizar el proyecto de aula o investigación desde valorar el proceso? Bien. Lo planeado junto a los niños y las niñas en contraste con la experiencia vivida. Es una pregunta, es una hipótesis que se puede hacer para pensar, para hacer esta retroalimentación. El lugar de las intencionalidades pedagógicas en la experiencia y su relación cotidiana. Esta es otra hipótesis que se puede hacer para hacer una valoración del proceso. La intencionalidad pedagógica y su relación con la valoración del desarrollo y el aprendizaje. Otra hipótesis para pensar en valorar el proceso. ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde valorar el proceso? Bueno, les recuerdo, ya llevamos el primer punto, que es indagación. Segundo punto, que es proyectar. El tercer punto, que es vivir la experiencia. Y el cuarto punto es valorar el proceso. Y valorar el proceso es documentar. Es un proceso que busca responder preguntas significativas para los educadores, para los niños y las niñas, en relación con la práctica pedagógica. Esto es un ejercicio sistemático de recopilación de la información que se apoya en las estrategias y herramientas muy diversas que ustedes ya han venido conociendo y que se han compartido, como diarios, como bitácoras, como el diario de una maestra, diarios, cuaderno viajero, ¿cierto? Todas estas herramientas nos permiten hacer una reflexión de la práctica pedagógica. Para ello es importante tener en cuenta este tipo de preguntas que pueden ayudar a potencializar el proceso de valorar. ¿Qué estrategias e instrumentos se pueden utilizar para documentar la experiencia? ¿Cómo vincular el saber y las experiencias de las familias en la documentación de la experiencia? ¿Qué estrategia e instrumentos se pueden utilizar para valorar el desarrollo de los niños y de las niñas? ¿Cómo vincular el saber de las familias en el seguimiento del desarrollo y el aprendizaje de los niños y de las niñas? Y finalmente, ¿cuál es ese tesoro? Aquí en la pantalla les muestro cómo han sido estos pasos para poder encontrar ese tesoro, ¿cierto? Entonces, primero vamos por ese primer punto, que es en el momento de indagación, la elección de un tema de interés. Aquí prevalece la escucha atenta, la observación y obviamente la vinculación de las familias.
Punto número 2, responder. ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? Bueno, aquí se pone en juego las hipótesis, los imaginarios, las ideas, las expresiones, las opiniones de los niños y de las niñas. En el punto número 3, proyectar propuestas e ideas relacionadas con el tema elegido, ¿cierto? Entonces, aquí ya viene el proceso de proyectar, con la participación de los niños, de las niñas y de los familiares. 4, búsqueda de las fuentes de documentación. Aquí es importante y vuelve y juega el proceso de proyectar. Entonces, la involucración de recursos materiales, de la familia y de la comunidad. 5. Organización de trabajo. Las intencionalidades en tiempo, espacio y recursos de acuerdo con los niños y las niñas y familias. 6. El vivir la experiencia. Ser flexibles, disfrutar las experiencias emergentes. Recuerden que en el camino se empiezan a ver otras posibilidades y otros caminos para investigar. Y finalmente, valorar el proceso. Observar, escuchar y reflexionar. Enriquecer la propuesta inicial, recoger y retomar las preguntas, las voces de los niños y de las niñas y documentar para comunicar. Bueno, ¿y cuál es el gran tesoro? El gran tesoro es el aprendizaje, lo que se obtiene durante todo este proceso. El desarrollo del aprendizaje se entiende pues como los procesos independientes. El desarrollo alcanzado por los niños y de las niñas que se convierten en el punto de partida del aprendizaje. El proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas que potencian el desarrollo. Los saltos revolucionarios. Entonces, ¿cuál es ese gran tesoro? Lo que se obtiene. Finalmente, que el niño sea el centro, el aprendizaje sea su aliado y ustedes sean los acompañantes y promotores de este proceso tan hermoso que ocurre no solamente en educación inicial, sino en la básica primaria. Hasta aquí nuestro podcast de educación inicial. Espero que haya sido de su agrado y como siempre tienen un enlace para encontrar los documentos para ampliar y ustedes quieran leer acerca de esta temática, que más que una temática es una invitación a que sea bienvenido en sus prácticas de aula, sea desde las guías de aprendizaje o desde el momento cuando volvamos al aula. Mil gracias. Mi nombre, Paula Andrea Echeverri Polanco, tutora Valle del Cauca. Gracias.